Bueno, hoy les traigo un pasaje en el libro de Hechos. Como pueden ver, ya terminé Lucas. Estaba leyendo Lucas y por eso todo lo que traía era sobre Lucas. Ahora estoy leyendo el libro de Hechos y me encontré con este pasaje que digamos que es un poquito la continuación de lo que hemos venido estudiando en estas últimas semanas. El título es Pedro y Juan son perseguidos, está en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 17 al 42. Y voy a ir leyendo y intermedio, como es bastante largo, en intermedio vamos a ir estudiando y mirando las diferentes enseñanzas que nos da. Entonces empiezo. Hechos 5, del 17 al 42. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel vimos que allí adentro no había nadie. Al oír el sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué pararía todo esto. Entonces esta es la primera parte del versículo 18 y en el versículo 18 y 19 vemos que siempre que se esté predicando la palabra de Dios, Satanás va a intentar impedirlo. Eso es los que hemos estado en algún momento compartiendo de la palabra o cuando ustedes tienen la posibilidad de acercarse a alguien a hablarles de Dios, siempre van a ver que se levantarán obstáculos, se levantarán problemas para impedir que la palabra de Dios se predique. Porque a Satanás obviamente le interesa que nosotros como personas no aprendamos. Y, y mire, yo hace unos 8 años o 10 años que llegué a la iglesia que estaba intentando predicar, a mí todos los miércoles me pasaba algo terrible para que no predicara los miércoles. Y cuando inicié en junio del año pasado nuevamente, eso era fijo. Si yo tenía célula el miércoles tenía problemas. O no les ha pasado que cuando quieren, usted dice, bueno, voy a orar, y preciso cuando dicen que quieren orar, los llama a alguien, les timbra el teléfono, o tienen un problema, o esto. Y eso es porque, así como aquí los principales y querían arrestar a los apóstoles porque estaban predicando, Satanás no le interesa que nosotros conozcamos la verdad, porque cada verdad que nosotros estudiamos aquí en estos estudios, en estas reuniones, nos enseña a ser mejores personas. Y Satanás lo que quiere definitivamente es que nosotros no cambiemos. Entonces, hay una recomendación que yo les hago porque es fijo que esto va a suceder. Entonces, cuando vayan a orar, dice la palabra que cuando vayas a orar, entra a tu aposento y cierra la puerta. ¿Esto qué quiere decir? Que hagas una intimidad y que seas celoso con ese tiempo con Dios. Si vas a ponerte a orar, apaga el celular o ponlo en silencio específicamente, porque aun cuando está en vibrador, ahí me está vibrando el celular, estás timbrando, ahí se me olvidó apagarlo. Aun cuando el celular está en vibrador y si uno está conectado con el Señor y haciendo una oración de corazón, preciso le suena y lo saca a uno de concentración, ¿cierto? Y eso siempre va a pasar. Entonces, esto es como una invitación a que sabemos que cuando empecemos a orar vamos a tener obstáculos. Entonces, no se sorprendan cuando hay obstáculos, porque si no hubiera obstáculos y si no pasara nada, quisiera decir que no estamos aprendiendo, pero siempre se les va a presentar un problema para venir, siempre
va a haber algo que nos impida, o el día de la célula alguien nos llama a ponernos que toca hacer esto. Hoy estaba de trabajo hasta acá, desde ayer y hoy, y yo decía, Dios, sacar el tiempo para poder, porque nosotros estuvimos en la playa y llegamos ayer y el día estuvo súper congestionado de trabajo y siempre el enemigo intenta poner situaciones para que nosotros no aprendamos. Entonces, les quiero decir algo porque el día que yo entendí esto me relajé. ¿Cuándo se va a detener eso? Nunca. Nunca va a dejar el diablo de poner problemas cuando tenemos que o queremos leer la Biblia y nos da sueño. O queremos leer la Biblia y nos invitan a algún lado. O queremos hacer esto y siempre el diablo va a poner algo que nos desvíe del camino. Y eso es bueno porque cuando les pase ustedes dirán, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Porque me estoy acercando a Dios y el diablo se está levantando molesto. Así como los principales y los sectas reaccionaron llenos de celos, el diablo se molesta cuando uno se empieza a acercar a Dios. ¿Sí? Entonces esto nunca va a parar. Puede que disminuya. ¿Y saben cuándo va a disminuir? Cuando, mire, Satanás tiene recursos limitados. Y él intenta poner sus recursos en donde es más eficiente. Entonces, si él pone unos recursos para que le atormenten la vida a uno y no logra nada, los mueve de ahí. Entonces, esto va a disminuir en el momento. Hace rato que a mí no me pasan cosas los miércoles, pero hubo una época que me pasaban. Porque así me pase, así me caigan cosas feas, el diablo se ha dado cuenta que voy a seguir haciendo la célula porque tenemos todos un compromiso de crecer acá. Y entonces él ya sabe, dice, no, pues yo para qué le molesto la vida a Julio hoy si yo ya sé que igual va a dictar la célula. Cuando eso suceda, ustedes van a vencer ese tipo de obstáculos, ¿ok? Entonces, en este caso vemos unos líderes religiosos que sentían celos de que otros predicaran enseñanzas sobre Dios y echaron a la cárcel a estos apóstoles. Pero fíjense que Dios siempre abrirá puertas y eso es lo que tenemos que mirar. Siempre que estemos en un problema, Dios siempre abrirá puertas de la manera más extraña. Dice ahí la palabra que llegó y unos ángeles abrieron la puerta y que estaban las personas ahí de la manera más extraña. Dios va a ayudarnos porque si nosotros estamos hablando, y el mensaje que quiero que nos llevemos hoy es la actitud de los apóstoles. Y vamos a ver una cantidad de cosas que les pasaban y aún así ellos no sucumbían ante los problemas, seguían predicando. Miremos que el versículo 19 y 20 dice que el ángel les abrió la puerta, pero me causaba curiosidad que no les decía, porque, claro, los están persiguiendo, ¿cierto? Y uno diría, el ángel va y los libera y les dice, bueno, vaya, escóndanse. Ya que los saqué de la cárcel, vaya, escóndanse. Y no les dice escóndanse o pónganse a salvo, les dice, ¿qué les ordena? Les ordena seguir predicando. O sea, los libera de la cárcel solo para que sigan predicando. Esto nos debería a nosotros mostrar la importancia que tiene compartir la palabra de Dios. Y que mientras nosotros estemos compartiendo la palabra de Dios, y ustedes me dirán, no, pero es que yo todavía soy muy pequeñito para compartir la palabra de Dios. No crean. Todo esto que vienen a aprender aquí se lo pueden comentar a alguien. Todas estas cosas que hablamos aquí o pueden compartir las prédicas. Ustedes saben que los videos están en YouTube, los pueden compartir. Alguien que ustedes dicen, mire, en la semana pasada estudiamos algo, qué chévere, creo que le sería importante para tal familiar. Se le puede enviar el link por YouTube si no tiene Facebook. Eso ayuda a extender el evangelio. En estos días hablaba con una prima y me sentía muy contento porque ella me decía que está enviándole a otros primos los videos y cosas. Y eso, así no siempre, porque a veces pensamos que compartir el evangelio o extender el reino de Dios se trata únicamente de traer una palabra y sentarse aquí. No. Ustedes pueden compartir las palabras que estudiamos aquí. Pueden compartir los videos y así estamos trabajando en extender el reino de Dios. Entonces mire que, porque yo decía, Dios, tú nos vas a guardar, sí, porque siempre nos va a guardar. Pero fíjense que Dios no es, ay, pobrecitos los apóstoles, están predicando y los metieron a la cárcel. Entonces les voy a decir que vayan y se escondan allá detrás de un monte para que no prediquen. No. ¿Cuál es el llamado de nosotros? Extender el evangelio. Y otra cosa que veía, y yo decía, bueno, ¿y cuánto tiempo se demoraron en hacer caso? Y ahí leemos que
Luego de oír entraron al templo por la mañana y se pusieron a enseñar. O sea, cuántas veces no nos pasa que Dios nos dice algo y sí voy, como el chavo, ¿no? O el chapulín, no me acuerdo quién era. Sí voy, sí lo hago. Y Dios nos habla y nosotros le sacamos el cuerpo a hacer esas cosas, ¿cierto? Dice que por la mañana se pusieron a enseñar. Mire, yo en estos días que he pensado mucho en cuánta gente que no conoce de Dios, hay muchas familiares, estoy seguro que si ustedes hacen una vista a su familia, encuentran tíos, primos que de pronto viven con mucho temor o de pronto viven quejándose y aburridos de la vida, de pronto viven en miseria y pueden tener dinero, pero pueden vivir en miseria espiritualmente, ¿me explico? Uno los ve que tienen todos personas que no encuentran paz en nada. Y entonces yo decía, si ellos se pusieron a enseñar de mañana, nosotros no podemos demorarnos en predicar y extender el Evangelio. Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan esa paz, que necesitan ese cambio. ¿Cómo hemos cambiado nosotros desde que empezamos a estudiar la palabra? Hemos cambiado muchísimo. Y hay muchas personas que necesitan ese cambio en su vida para sentirse más tranquilo. Uno viene a la célula, va a la iglesia y encuentra paz, encuentra cómo ser una mejor persona. A mí me ha pasado muchísimo. En estos meses he crecido como persona. Todavía me falta un montón. Tengo miles de errores todavía. No porque esté aquí sentado predicando quiere decir que ahora soy perfecto. No, al contrario. Tengo muchos errores y caigo y fallo. Pero yo sí me siento más tranquilo, más confiado en Dios. Y es muy importante que tengamos amor por esas personas que están a nuestro alrededor. Porque uno los ve y dice, pobrecito, mire todo lo que tiene y no encuentra alegría en su vida. Y uno a veces de pronto tiene menos y está más tranquilo. Y ve uno personas a su alrededor que no encuentran paz, no encuentran rumbo, que no saben para dónde ir, que se chocan para este lado, que van de un lado para otro. Entonces, es importante que en la mañana empecemos a predicar como lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles fueron obedientes. Salieron de la cárcel y, señores, mañana a predicar. No es tómense unos días, pobrecitos estuvieron en la cárcel, relájense un rato. No, mañana a predicar. Y yo sé que a todos les va a caer esto porque, uy, Julio nos está mandando a predicar. No, no es Julio, es el Espíritu Santo que les está hablando hoy. Y hay muchas formas de predicar, vuelvo y les repito, hay muchas formas de compartirle a las personas. Mire, leamos Mateo 9 del 35 al 38. La mies es mucha, es el título. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por lo tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Mire, yo en estos últimos meses quiero ver a toda mi familia, mis primos, mis tíos acercados a Dios. Y cuando uno empieza a hablar y empieza a orar por la mañana por ellos, y hay un montón de gente por la que uno quiere orar y tendría que sentarse unas 3 o 4 horas para poder orar. Y si quiere orar todos los días por esas personas, no le queda tiempo para ponerse a trabajar y hacer todas las tareas que uno tiene que hacer. Y yo decía, Dios, levanta personas que me ayuden a predicar en mi familia, porque necesito acercar a todos mis primos, a todos mis tíos, a mucha gente que puedo ver a mi alrededor, en mi trabajo, en muchos sitios que veo lejos de ti. Pero yo solo no voy a ser capaz. Yo estoy haciendo esta célula, venimos 10, 12, 13, pero hay mucha gente que necesita conocer de Dios. Yo decía, Dios,
levanta. Y esta palabra me sonaba. Pídale, es mucha la mies, o sea, hay mucha necesidad y somos pocas las personas que estamos cerca de Dios. Y los que estamos cerca de Dios no podemos callarnos, porque necesitamos que los que están alrededor de cada persona escuchen y se acerquen, ¿sí? Mire, y luego pensaba, Dios es el dueño de la física y de la química. Él puede hacer las cosas sobrenaturalmente de manera que no entendemos. Su propósito es que anunciemos al pueblo las enseñanzas. No nos libró, Él nos ha sacado adelante durante todos estos años y no nos libró para que sigamos pensando únicamente en nosotros mismos y en nuestro bienestar propio. No podemos olvidar a personas que están sufriendo por no conocer el Evangelio. Mire, aquí hay algo, en junio del año pasado, cuando yo empecé a poner las prédicas en Facebook, yo le pedí una señal a Dios porque íbamos a iniciar la célula, no sé si recuerdan, íbamos a iniciar a reunirnos, o hace un año y medio creo que fue que empezamos y yo empecé con el tema del Facebook. Y yo le dije, Dios, ¿cómo hago para llegar a personas que conozco, de las cuales les he hablado de Dios? Cuando yo voy a Bucaramanga le puedo hablar de Dios, o de pronto a mis tías, o a personas que conozco que están en otros lugares. ¿Cómo hago para que estas personas escuchen tu palabra? Y Dios ponía en mi pensamiento, pues pon las prédicas en tu Facebook, y la gente hoy en día se puede conectar por Facebook, no tienen que estar físicamente presentes. Yo le decía, si esto te agrada y si esto es lo que tú quieres que yo haga, dame una señal. Y esa primera noche que yo publiqué así en vivo como lo estoy haciendo hoy, me llamaron unas personas que yo ni siquiera había invitado a la célula. Y me llamaron a decirme cosas muy bonitas. Julio, gracias por tu palabra. Lo que predicaste me cayó directo al corazón. Lo que predicaste, personas que yo ni pensaba que podían. Hoy en día miro las prédicas y tienen algunas 100 reproducciones, otras 80 reproducciones. Y yo decía, con una reproducción que tengan, me siento contento. Con una persona que podamos ayudar, me siento contento, porque es alguien que necesita de Dios, que no sabemos dónde está. Entonces los invito a que pensemos en los apóstoles, pensemos en qué hubiera sido de nosotros si ellos no se hubieran comprometido como se comprometieron, porque la iglesia apenas estaba creciendo en ese momento. La iglesia apenas estaban haciendo. Imagínense que días veía la película, no sé si han visto la película de Pablo, apóstol de Cristo. La época de los cristianos era terrible. Los quemaban vivos en la cruz. Al que fuera cristiano se les tenía prohibido hablar de Jesús. Y los invito a que la vean. Pablo, apóstol de Cristo se llama. Y los ponían en una cruz y les echaban gasolina y los quemaban. Y les tocaba esconderse porque no se podía predicar. Y aún así, ellos, ¿por qué esa convicción? ¿Por qué ese amor que tenían de más personas? Y nosotros hoy somos de pronto un poco más fríos. Tenemos personas a nuestro alrededor y porque pensamos en nosotros, bueno, yo recibo a Dios, estoy bien, pero me olvido del resto de personas de pronto que necesitan. Vamos al versículo 25, dice, pero llegó otro y les dijo, escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Ya se habían salido y volvieron a las mismas, ¿no? Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Se referían a enseñar en el nombre de Jesús. Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me sorprendía este último versículo 29, la claridad que tenían estos apóstoles. Ellos sabían el propósito que realmente tenían para su vida. No importaba lo que les dijeran, no importaban las advertencias, porque yo digo en esa época, imagínense uno en esta época aquí que estuviéramos reunidos y entren en silencio, porque cuidado que nadie los vea salir de la casa de Julio donde se predica el evangelio, porque los aprenden y los meten a la cárcel. O sea, hoy en día
tenemos libertad de culto, nadie nos está persiguiendo por esto, ¿sí? Y yo decía, qué claridad la que tenían ellos. Y dicen que primero obedecen a Dios. Mire, las leyes de los hombres no son las leyes de Dios. Y a veces hemos tergiversado, modificado, cambiado, acomodado las leyes para que se acomoden a lo que nosotros necesitamos y van a veces en contra de las leyes de Dios. Hoy es muy normal el homosexualismo, es muy normal las relaciones extramatrimoniales, es muy normal una cantidad de cosas que van en contra de las leyes de Dios, ¿cierto? Y a veces, inclusive, eh, con todo esto que últimamente la política de la empresa, con el tema anticorrupción y todo eso, ¿cierto? A veces uno ve la cantidad de sobornos que se ven en el sector público, todo se maneja con plata y me das y no sé qué, ¿cierto? Yo decía, ¿cuánta gente no cae en eso? Por encontrar una salida fácil a un problema, de pronto no, pues pagamos aquí y tal, y hacemos el soborno, y yo pensaba, tan mal está el que da como el que recibe, porque el que da está cayendo en eso también, ¿sí? Pero qué difícil es decir, no, no pago porque no tengo por qué pagar, y de pronto qué difícil es hacer la, cumplir las leyes de Dios por encima. Aquí todo es así, si usted no, y lo digo porque cuando yo fui a presentar el examen para la licencia de conducir aquí, perdí el examen obviamente porque eso está más arreglado que nadie pasa. Y al final terminé pues entrando en lo que hace todo el mundo. Es difícil obedecer a Dios por encima de obedecer a los hombres, ¿cierto? Es muy difícil. Mire, obedecemos las leyes de los hombres, pagamos impuestos al gobierno de los hombres, pero no queremos diezmar. La gente critica el diezmo, ¿cierto? Eh, Criticamos las cosas de Dios y aceptamos las cosas de la sociedad. ¿Acaso no es obedecer al mundo por encima? O sea, si yo obedezco al mundo no es estar por encima de Dios. Y les recuerdo una palabra que leímos hace mucho tiempo en Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Este ejemplo lo he puesto y lo hemos hablado muchas veces. Uno a veces sí se puede parar en la zona gris con Dios. Y con Dios no hay zonas grises. El que no está conmigo está contra mí. No es que no, Señor, yo no estoy contra ti porque no hago nada. No, si no hago nada estoy contra Dios. Pasemos al versículo 30. El Dios de nuestros antepasados, entonces están ahí frente al concilio y siguen hablando Pedro y Juan. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron en un madero. Pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. Me sorprende cómo cada vez en la Biblia y cada vez a través de las historias de la Biblia, siempre lo que Dios busca es únicamente que pidamos perdón y que reconozcamos que estamos mal. Y muchas veces cuando alguien nos ofende, lo único que queremos es que la persona acepte. Así de sencillo. No necesitamos más. Y nosotros diariamente nos equivocamos. Y mire, entre más conozco yo la palabra de Dios, entre más leo la palabra de Dios, más me doy cuenta. Tengo un montón de errores que pensaba que estaba. Mis caminos son más altos que tus caminos. De las cosas que nosotros creemos que estamos actuando bien, cuando leo la palabra, aprendo que estoy mal. Y digo, uy, lo aprendí de la sociedad, lo aprendí porque así lo aprendí, pero cuando veo, aprendo que estaba haciendo algo mal. Y entonces, como siempre, les digo, mire, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. La semana pasada
nuestro bienestar, empezando por eso. Solo pensamos en nuestro bienestar. Ah, yo estoy bien y el resto se va para el infierno. Yo pensaba, qué triste sería, porque uno de los libros que leí, cuando hablé del perdón, les comenté esto, que un pastor por allá en Filipinas, Jesús, el tipo murió y Jesús le permitió, estando en el cielo antes de volver a la tierra, ver que su suegra estaba en el infierno. Y yo digo, qué triste sería que en el momento en que yo entre a la presencia de Dios o esté en la presencia de Jesús, pueda ver a personas que estuvieron a mi alrededor y vea cómo se van condenando. Y yo diga, Dios mío, pude haber hecho algo por ellas. Pude haberles hablado, pude haberles compartido la palabra, pude haberles dicho, oye, mira, estás equivocado, estás haciendo esto mal, ¿sí? Y no lo hice. Qué triste sería, oye Jesús, que me diga, Julio, ¿y por qué no ayudaste a tal? ¿Por qué no lo ayudaste? Pues estaba ahí a tu lado. Entonces, mire, Dios quiere que yo cambie para que Satanás no tenga de qué acusarme. Acuérdense que el acusador no es Dios. Cuando yo me equivoco, lo que sucede es como si le firmara un cheque en blanco a Satanás y le permito a Satanás que venga y moleste mi vida porque le doy un derecho legal. Lo que pasa es que nosotros le echamos la culpa a Dios de las cosas malas que me pasan. Pero si yo peco, le estoy firmando cheques en blanco al diablo. Y el diablo puede usarlos en cualquier momento. Y cuando me pasa algo malo, digo, Dios, pero ¿por qué tú no me mandaste esto malo? No, Dios no me mandó nada malo. Yo le di el poder legal al diablo para ir a molestarme, para enfermarme, para hacerme cosas malas. Y la palabra dice que hasta 4 generaciones están esos cheques disponibles. Entonces, si no pedimos perdón, esos cheques pueden ser usados en nuestros hijos, esos cheques pueden ser usados en nuestros nietos, esos cheques pueden ser usados en nuestros bisnietos. Entonces tenemos que diariamente aprovechar eso que Dios dice ahí, que Jesús fue a la cruz para pedir perdón. Así rompemos esos cheques diariamente. Miremos el versículo 32. Entonces siguen ellos hablando y dice, de esto somos testigos y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Al oír esto ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Mire, el Espíritu Santo es dado a quienes le obedecen, dice claramente ahí, no a cualquiera. Queremos nosotros la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos empezar a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Hay alguien que me está llamando intensamente. Un segundito. Yo creo que son... ¿Puedes, por favor? Entonces, mire, y lo otro que veo en el versículo 33 es que siempre que nos cantan la verdad, hay enfado, porque mire, ahí decía en el versículo 32, bueno, en el versículo 33 dice que siempre que, porque ellos predicaban y los jefes religiosos se molestaban. Entonces siempre que hay como verdad en algo, nos sentimos molestos. Siempre. Cuando alguien nos dice algo que estamos haciendo mal, a ninguno nos gusta. A nadie nos gusta que nos digan la verdad. Se siente un incómodo, ¿verdad? Y yo digo, mire, a mí me sorprende la sabiduría que tiene la Biblia, porque esto está escrito hace 2000 y pico de años y aún nos pasa hoy en día, ¿cierto? Y yo digo, falta humildad para reconocer, fíjate que entonces cuando a uno le falta humildad, uno dice, miércoles, cuando a mí me dicen algo que estoy haciendo mal, yo digo, no, pero yo no soy así, no, sí, me falta humildad. Y yo les aseguro que si cada uno de ustedes se sienta en algún momento en que alguien les ha dicho algo, dice, uy, a mí también me falta humildad. Tenemos que aprender mucho de eso. Ahora, las cosas hay que decirlas porque también fallamos en eso. Las cosas hay que decirlas con amor. Porque yo te quiero decir algo en lo que tú estás fallando, no para criticarte. Cuando yo lo hago para criticar es que la embarro. Porque entonces el otro se siente ofendido. Pero si yo lo hago con amor, porque espero que tú entiendas,
ahí es cuando de verdad estoy pensando en el bienestar tuyo, ¿verdad? Porque caemos mucho en el criticar. Y Jesús nos enseña cómo corregir a nuestros hermanos. Miremos ahí Lucas 6, 41, 42. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en tu ojo, si no ves la viga que tienes en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Muchas veces somos felices criticando a otros y no vemos la viga que tenemos en nuestros ojos, ¿sí? Queremos sacar la paja o el errorcito del otro, pero nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro ojo. El versículo 34 dice, entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran. Pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Entonces todos estuvieron de acuerdo con él. Mira, este señor Gamaliel, qué revelación la que tuvo. En medio de todos los celos y el problema que tenía con los apóstoles, le viene una revelación y dice, oiga, mire, ¿sabe qué? No molestemos más a estos apóstoles. No hay sea que de verdad esto venga de Dios y vengamos y nos encontremos nosotros peleando y luchando contra Dios, ¿cierto? Nosotros estamos enfrentados muchas veces a situaciones difíciles que no nos gustan. Y es importante que le preguntemos a Dios si eso viene de Dios. No sea que nosotros nos encontremos luchando contra Dios en algo que Dios quiere, a un lado donde Dios quiere llevarnos, como Jonás. No sea que nos encontremos cogiendo el camino que no es y yendo para el lado que no es. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el camino, porque a veces somos muy testarudos y tercos y no queremos tomar el camino que estamos señalando, que Dios nos está señalando. Entonces, ojo con eso. Mire, las cosas que son de Dios, esa es otra. Si esto es de Dios, aquello es de Dios, no se preocupen. Si hay un llamado sobre una persona, no se preocupen porque el diablo no lo quiere soltar y volvió a caer en X cosa, volvió a caer. Si es de Dios, Dios no lo va a soltar. Si es de Dios, Dios prevalecerá por encima de cualquier cosa. Muchas veces nosotros queremos meter las manos para ayudarle a Dios un poquitico. No, es que este trabajo me va a salir, pero entonces yo hago aquí un torcidito para que me salga. Pues le ayudo a Dios un poquito porque es que qué tal que Dios no sea capaz de sacarme el trabajo. ¿Sí me explico? Y a veces intentamos meter la mano, no sea que el trabajo no sea de Dios y nosotros nos encontremos en contra de lo que Dios quiere. ¿Sí? Y mire, luego el versículo 40, este me encanta. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. A mí me causaba risa porque decía, pero ¿cómo así? ¿No que habían dicho, oiga, no los molestemos porque esto es de Dios? Y aún así dice que los llaman y los azotan. O sea, como quien dice, yo decía, pero ¿será que a veces somos así? ¿Por qué toman? Mire, tienen una revelación, dicen, oiga, mejor no nos metamos con estos apóstoles, no dice que sea de Dios. Pero ¿sabe que antes de que se vayan, démosles unos azotes para que se vayan y los advertimos otra vez? Y yo decía, pero ¿por qué actúan así? Y yo me preguntaba, ¿será que somos así a veces? No, yo sé que la venganza no es mía, no debo vengarme, pero espéreme, saco este clavito porque es que este sí me lo tengo que sacar.
Entonces hago lo que no debo, aun cuando sé que no debo. Sí, entonces, no, debemos dejar ir a los apóstoles, porque qué tal que sea de Dios, pero démosle unos cuantos azotes de todas maneras antes de que se vayan. Y entonces yo mira y decía, ¿será que queremos hacer una vez más lo malo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado sobre algo malo que estamos haciendo? Algo que quiere que dejemos porque está en contra de las leyes de Dios, pero nosotros lo queremos hacer una vez más. Como para despedirnos del pecado, ¿no? Como que una despedida triste. Es como la última vez que quiero pecar, mire. Y esa actitud lo único que demuestra es que la persona no está arrepentida realmente, ¿cierto? Porque es como que, bueno, me toca dejar de hacer esto porque es que si no voy en contra de la ley de Dios. Pero o sea que una última vez me va a sacar el clavo. Y si miran en la siguiente hoja, yo digo, es como si el esposo dijera, bueno, voy a dejar de serle infiel a mi esposa porque eso está mal y me toca dejar de serle infiel. Pero voy a salir una última nochecita a hacer lo que no debo hacer y luego sí. Muchas veces somos así con las cosas de Dios. Muchas veces Dios nos muestra algo que estamos haciendo mal y sí Dios, pero la semana entrante lo dejo de hacer. Ay, déjame estas últimas semanas. ¿Se acuerdan que, o sea, queremos seguir, acuérdense la prédica pasada, queremos volver a Egipto, ¿no? Entonces, no, sí, yo no debo hacer esto, pero ay, una última vez no pasa nada. No, no, pero ¿sabe qué? Démosle unos azotes de todas maneras, porque ya será la última vez, ¿cierto? Cuando eso pasa, imagínense un esposo que dice, no, no voy a serle infiel a mi esposa porque eso está mal. No lo está haciendo por amor, lo está haciendo por cumplir la ley. Y esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Nosotros en la gracia no es que debamos dejar de hacer las cosas. Las cosas las debemos seguir haciendo, pero ahora las hacemos por amor. Yo no soy infiel porque no quiero ser infiel, por amor a mi esposa. No porque, qué vaina, ¿no? Es que si soy infiel me voy para el infierno. Qué vaina con esa ley. Si no lo haría, ahí no hay amor. Ahí, cuando cumplimos la ley porque no hay amor. Miremos primero de Corintios 13, del 1 al 3, dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, está hablando de cosas muy bonitas que puedo hacer, y no tengo amor, vengo a ser como metal o címbalo retumbante, o sea, no soy nada. Y si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ojo cuando Jesús criticaba mucho a los fariseos porque hacían las cosas por cumplir. Vuelvo y repito el ejemplo que dije, es como darle un regalo a alguien porque toca, mira, ahí está el aniversario, toma su regalo porque hoy es el aniversario. ¿A qué mujer le gusta eso? Nadie. Porque me toca. No sirve. ¿Cierto? Sí. Y mire, y ahí está hablando de un montón de cosas hermosas. Vender todo para dárselo a los pobres y tal. Qué buena obra. Pero si no lo hago pensando en que, pobrecitos, no tienen nada que comer, cómo sufren. Y no lo hago con amor, de nada. Dice, de nada me sirve. Más bien, si van a hacer cosas sin amor, no las hagan, porque el Señor que conoce nuestro corazón, Él no mira las actitudes, sino mira el corazón con la que hago mis obras, ¿verdad? Debemos pedir en oración que nos revele, entender que lo que estamos haciendo mal va en contra de nosotros y atenta contra nosotros. Porque muchas veces sentimos que las cosas de Dios son una prohibición de algo bueno. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Cuando la serpiente le dijo, oiga, mire, es que si usted come de este, Dios será como Dios. Y ya, ay, entonces me lo están prohibiendo. Y cuando se lo están prohibiendo, se vuelve algo apetecible. Porque las cosas prohibidas son apetecibles.
pero no era porque era para su bien, era para su mal. A raíz de eso fueron expulsados del Edén y tuvieron que salir a trabajar y sufrir y vivir enfermedades y un montón de cosas. Y muchas veces el diablo nos hace pensar que las cosas que Dios nos dice, oye, no hagan esto, son por nuestro mal. No, pero qué Dios tan cansón, no me deja vivir mi vida, todo me lo prohíbe. No, es porque las cosas que están ahí son para prevenir que yo me haga daño yo mismo. Y cuando yo entiendo que la ley de Dios es por amor, digo, bueno, sí, muchas veces le decimos a nuestros hijos, mire, no vaya allá, porque esto va a ser peligroso, tal. No, no es porque no quiero que se divierta y ahora usted va a tener que estar encerrado y encadenado a la cama. No, es porque hay una protección detrás de cada cosa. ¿Ok? Miremos el versículo 41. Entonces, los azotaron, ¿verdad? Y ahora miren esto tan hermoso. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Qué actitud la de los apóstoles. Salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel el de los apóstoles? Definitivamente. Nosotros, ¿cuántos de nosotros después de sufrir algo salimos felices de haber sufrido? Si al primer problema ya nos estábamos quejando, al primer problema ya queremos volver a Egipto, al primer problema queremos dejar las cosas de Dios, al primer complicación, no, esto. Y los apóstoles, o sea, ¿qué nivel el de los apóstoles? Yo le doy gracias a Dios por el nivel de los apóstoles, de verdad que sí. Eso para mí es amor verdadero, ¿verdad? Entonces, miremos y aprendamos de la actitud de los apóstoles, ¿cierto? Qué lejos estamos de ser realmente comprometidos con Dios. Cuando yo veo a los apóstoles, digo, no, a mí me falta, pero es nivel para poder llegar a eso. Muchísimo, ¿verdad? Qué lejos estamos de amarlo como ellos realmente lo amaron. Porque nosotros realmente queremos una vida sin tropiezos, sin sufrimiento. Jesús vino a sufrir por amor a nosotros. Sin embargo, nosotros no queremos sufrir por quienes amamos. ¿Y saben qué es lo mejor? Que Jesús sufrió antes de que lo amáramos, porque a Él ni siquiera lo amaban. Él sufrió aún cuando lo odiaban. ¿Quién es capaz de sufrir por alguien que lo desprecia? Porque eh, entregarse a uno mismo por un hijo, los que somos padres, no, es que van a darle unos azotes a mí, yo me los recibo. Eso no es fácil, pero eso lo hacemos. Pegarse los azotes por un hermano, bueno, me lo pienso, ¿no? Pero hasta lo hago porque es mi hermano, ¿no? Pero ¿quién lo haría por alguien que nos desprecia? Eso definitivamente es otro nivel. Por último, veamos qué hacían los apóstoles. No dejaban de enseñar todos los días. Y ese es nuestro llamado y es lo que quiero que se lleven hoy. Estamos llamados a extender el reino de Dios, a que otros conozcan, a que otros entiendan y aprendan qué están haciendo de pronto mal, para que puedan arrepentirse y entender en dónde están fallando. Pero si la palabra de Dios no se predica, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? ¿Cómo vamos como mundo a dejar de hacer lo malo? Es necesario que entendamos que fuimos llamados y que estamos aquí con un propósito. Nuestro propósito no es ir a trabajar, a hacer dinero, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito en la vida es extender el reino de Dios para que otros que no conocen la palabra de Dios puedan conocerlo por encima de todas las cosas con obediencia. Ese es nuestro propósito. No cosechar para las cosas materiales, sino cosechar para las cosas del cielo. Entonces, esto es lo que les quería compartir hoy. Hoy tuvimos una célula un poquito más rápida. Y quiero que se lleven esta enseñanza hoy porque el propósito nuestro en la vida no es crecer, comer, dormir, trabajar, ganar dinero, comprar casas. Eso está bien y Dios nos ha dado
muchas cosas en el mundo para que nosotros podamos ser felices y aprovechar su creación. Pero no olvidemos que nuestro propósito está extender el Evangelio, porque hay muchas personas que hoy en día están sin conocer de Dios. ¿Ok? Voy a cortar la transmisión aquí. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Y bueno, nos vemos en 8 días.